No nos dejemos engañar. El presidente de la República junto con el presidente del Legislativo han convocado con un socio estratégico que me parece arriesga más de la cuenta, el programa Estado de la Nación, a un diálogo absolutamente ficto, sectario, que replica lo peor de la historia que conocemos del fascismo, que excluyó no solo a la protesta social y a la oposición política que hoy reside en la calle, no en la institucionalidad y mucho menos en la Asamblea Legislativa, y la mejor prueba es que el presidente legislativo se ha sumado en el mismo barco, como si fueran dos alas de un mismo pájaro, el Ejecutivo y el Legislativo, y ciertamente eso condona las posibilidades de que el costarricense crea en esas instituciones y confíe sobre todo en que la oposición política está en representación de la gente, y de la gente hablo de los pescadores, hablo de los agricultores, hablo de los pequeños empresarios y también de los profesionales liberales, del sector informal, de todos esos desempleados que hoy se cuentan en una proporción de 1 a 4 en Costa Rica, ciertamente con una pobreza rampante que cada vez se vive de manera más cruda en nuestro país, y una exclusión social y una inequidad que es absolutamente inaceptable a estas alturas, casi a 200 años de la fundación de la República. Yo hoy quiero plantear que ese supuesto diálogo al que ha convocado el Ejecutivo no es más que una puesta en escena, un teatro para desmontar ciertamente la insatisfacción que hoy está en la calle y que permanecerá, porque aunque les digan ramachecos, conservadores, narcotraficantes, sindicalistas, lo que ustedes quieran para descalificar ese movimiento, no hay mayor descalificación que la que ha hecho el presidente de la República criminalizando la protesta con un militar frustrado cuyo verbo es absolutamente inaceptable y sus acciones lo son todavía más. El ministro Soto, que debió ser destituido hace mucho tiempo y debería ser censurado por la Asamblea Legislativa de manera célere, para que de alguna manera el costarricense por lo menos vea que hay algo de representación del pueblo en la Asamblea Legislativa. Ciertamente me parece a mí que debemos caer en cuenta de que el presidente se ha equivocado, ha excluido al movimiento Rescate Nacional, del que no formo parte, pero al que debo reconocerle que es el que ha estado en la calle y el que propició todo este diálogo, que es un diálogo falso y que implica al presidente no proponiendo un diálogo, sino aceptando un diálogo a la fuerza, a regañadientes, podríamos decir, y por eso lo hace de tan mala manera, solo para bajarle el tono a las propuestas, para tratar de depreciar ese movimiento, y con un Estado de la Nación que arriesga mucho al establecer una metodología donde de esas 25 sillas la inmensa mayoría le asegura precisamente un dominio al Ejecutivo con sectores que le son afines, y por otro lado también se expulsa a la prensa y se impide así la posibilidad de que se transparente ese diálogo, que era algo que había solicitado el movimiento Rescate Nacional en parte de sus propuestas, por cierto. Y como si esto no fuera poco, el presidente se reserva la libertad de no hacer caso, de no tomar en cuenta nada de lo que ahí se acuerde, de ignorarlo a puro criterio político de quienes, pues de él y de los que lo asesoran, en cuenta expresidentes y gente muy deslucida, que es la que con su supuesto liderazgo pues nos ha entrampado aquí en este callejón sin salida en el que estamos hoy como país costarricense. No se dejen engañar, ese diálogo que se instala este sábado es un diálogo ficticio, falsario, prefabricado, al que no debemos no solo aplaudir, sino al que no deberíamos concederle ninguna credibilidad y al que deberíamos oponernos. Pienso que es un grave error del presidente de la República torear tanto a esa Costa Rica olvidada que es, no por casualidad, está hoy plantada en raya en la llanura de San Carlos, en el Pacífico Central, en el Pacífico Sur, en Pérez Celedón y las llanuras del sur en el Caribe, y eso debería decirle mucho al presidente, y con esa gente sí que no se juega.